Hay una serie de consejos financieros para mujeres que no pueden hablar de dinero. El banco norteamericano Morgan hizo una investigación, descubrió que el 61% de las encuestadas prefería hablar de su muerte antes que hablar de dinero. Dueña de tu dinero es una guía práctica con tips para transformar tu economía, aprender a ahorrar e invertir, superar la angustia que genera un universo históricamente masculino. ¿Quién administra en tu casa? Históricamente han administrado las mujeres, históricamente. O sea, no hablamos Tu porque... vieja administraba a ella. Pero claro, antes por una cuestión Por la que sea. que la mujer generalmente no trabajaba y después porque la mujer trabajaba. O sea, la mujer siempre administró dineros, porque en vez de hablar, administró. ¿En tu casa? Yo sola. Maneja vos. Y vivo sola. Capán. Bueno, ahora en este caso, ¿no? Porque vivís sola. Vivís sola, pero estás en pareja. Qué atrevido que sos. No se habla de la vida privada de los demás. Vos Vamos. porque vino Florcita el otro día y querés hablar de todos ahora. Vamos a hablar de consejos financieros para mujeres que no pueden hablar de dinero. Elena Estrada es abogada con un máster en mercado de capitales y financiero, especialista en autonomía de las mujeres. Bueno, ya con estos títulos y especialista en autonomía de las mujeres quiero entender, ¿no? El tenor de la nota. Hola, Elena. Alberto Lotuf te saluda desde Cadena 3. Buen día. Hola Alberto, buen día a vos, a tu equipo y a los oyentes. Bueno, consejos financieros para mujeres que no pueden hablar de dinero de acuerdo a esta encuesta. Yo no sé si es así, que el 61% de las encuestadas prefería hablar de otra cosa, incluso de la muerte y no de plata, Yo ¿no? no entiendo cuál es el planteo. ¿Qué significa no queremos hablar? Eso, Elena, eso. Que nos cuesta más, no es que no querramos hablar literalmente, sino que nos cuesta hablar más de plata. Y tiene su basamento, a ver, vayamos sin ir a la encuesta de Morgan Stanley en Estados Unidos, sino de nuestra propia historia. En la Argentina, recién en 1926, las mujeres adultas tuvimos plenos derechos civiles. Recién en ese momento, 1926, las mujeres podíamos ser, independientemente de nuestro estado civil, propietarias, poder... Qué loco eso, tratar. ¿no? Que no puede haber una escritura en nombre de una mujer, qué loco, ¿eh? Y antes dependías de tu padre y apenas te casabas, que en la mayoría de los casos era una cosa directa, salías de la casa de tu familia original a la de tu matrimonio y era el varón, tu esposo, quien tenía, digamos, todos los derechos sobre esos bienes. La mujer, el padre tenía la patria potestad sola sobre los hijos, tenés toda otra gama de administración, decidía dónde iban a habitar. La mujer solo podía oponerse a mudarse de lugar, que a veces era, ¿no?, en campos abiertos o lo que fuese, cuando podía demostrar ante un juez que tenía peligro de vida. Si no, tenía que ir donde el varón dijera. Entonces, hoy por hoy quizás nos parece como una cosa, ¿no?, de ciencia ficción y antigua, pero eso está. Y las consecuencias que tienen es que nosotras tenemos menos educación financiera, y esto también es a través de encuestas y test, ¿no? Ahí sí, eso sí, eso creo que es cierto, lo de la educación financiera o la especulación, ¿no? Para poder, no sé, hacer rendir un poco más el dinero, pero no hablar de dinero, que el 61% en ese país, que lo vemos como el país de la liberación femenina, el país donde las mujeres tienen su sueldo y pagan a la americana con sus parejas, porque los matrimonios se sacan cuentas todos los meses, que aporta uno, que aporta el otro. Qué raro, ¿no? Que no... Y nos cuesta más, ya te digo, porque tenemos menos experiencia en el comercio, menos experiencia en negociación, y de hecho, mira, lo de negociación es bastante típico, ¿no? No es lo mismo negociando dos varones y las reglas de la negociación a cuando hay un varón y una mujer, porque todo ese vínculo de confianza de pares que se tiene que ir elaborando en una negociación, y en todos los libros y manuales y cursos que vayas a hacer de negociación se habla de cómo vas construyendo ese vínculo de confianza. No es lo mismo entre dos varones que cuando es un varón y una mujer. Y como estos cursos y capacitaciones, hay un montón de cosas que están hechas en estándares, digamos, de varones, que son los que tienen, ya te digo, más recorrido, más historia, más trayectoria, más role models también, ¿no? De hombres administrando en el comercio, vendiendo y negociando y poniendo precio a su propio trabajo y a sus productos.
Sí, yo me imagino que hasta el lenguaje también ahí cambia. Una cosa es el lenguaje entre dos hombres y otro lenguaje entre una mujer y un hombre, ¿no? Yo creo que la mujer no tiene mucha teoría, pero sí tiene mucha práctica. Sí, son dos cosas diferentes. A mí me encanta Elena porque yo la sigo y tiene muchos consejos que tienen que ver con empoderar a las mujeres y la sororidad, Elena. Me imaginaba esto, que una cosa es plantear la administración, como dice Mirta, y otra cosa es el lenguaje técnico de la economía. ¿En qué se diferencia la encuesta en estas dos cosas? Mira, la encuesta es si te cuesta hablar de plata o si te sentís cómodo hablando de plata o no, ¿no? Y respecto a la administración o no, quisiera dividir y plantear un tema, ¿no? Cuando hay un matrimonio por el Código Civil y que no hacen división patrimonial, todos los ingresos van a esos bienes que son conyugales, que pertenecen a esa sociedad conyugal. Normalmente, y veo que en el piso hay excepciones, pero normalmente es el varón quien lleva la administración de esos bienes. De hecho, cuando se declaran ante la AFIP para la declaración de bienes, lo hace uno de las personas y normalmente es el varón quien pone como titular, aunque la titularidad, aunque el dominio, digamos, sea de los dos, lo pone él bajo su propio registro. Esta administración de los bienes patrimoniales grandes, ¿no? Que no es lo mismo que la administración del día a día hogareña, que es como otro tipo de administración más micro. Claro. Pero normalmente el varón que toma ese rol de administrador a veces olvida, si se quiere, o no está tan presente en el vínculo, la obligación de rendición de cuentas, que es dónde está la plata, dónde están los títulos, qué decisiones tomamos, las tomamos entre los dos porque somos socios respecto a estos bienes. Y en ese sentido es que venimos desde la historia, donde antes las mujeres no tenían ni derecho ni propiedad sobre esos bienes, que va en la historia modificándose y mejorándose, pero aún hoy en día en la mayoría de las relaciones es el varón quien administra el patrimonio conyugal. El destino o el futuro no cuesta mucho imaginarlo, ¿no? Hacia un equilibrio total. Mira, muchas veces pasa que no vemos las generaciones más jóvenes y decimos, este tema es del pasado, apenas crezcan un poco más estos jóvenes, este tema está resuelto. Pero traigo malas noticias. Primero, a veces estamos rodeados de personas que tienen, digamos, esa ideología o ese comportamiento, que es las personas cercanas a nosotros, y en otros lugares, en otras provincias, en otros espacios, todavía sigue siendo muy convencional esa relación en función al dinero. Y en lo que hace a lo global, el Foro Económico Internacional proyecta que la igualdad económica entre hombres y mujeres va a llegar dentro de 200 años. Ah, la pelota. Es algo No. Che, no lo vamos a ver. Vos sabés, no lo vamos a ver. Lamento traer esta mala noticia. Elena, qué mala noticia, Pero te Elena. lo digo porque a veces fantasiamos, ¿no? Con que los jóvenes van a cambiar todo. Y digo, ojo, y te digo cuál es, y esto no tiene nada de científico, sino a partir de mi experiencia, la prueba ácida es con el segundo hijo. Con el primer hijo, ¿no? El varón es su primer hijo o hija, no importa, está como súper entusiasmado y contribuye, se saca las selfies cambiando el pañal, yendo y viniendo. Con el segundo chico, bueno, se hace más cuesta arriba todo lo que son las tareas de cuidado, entonces quizás el salario de la mujer, bueno, no llega a compensar los gastos que tiene de cuidado, ¿no? De esas dos criaturas que están en la casa, y entonces es ahí donde muchas veces se produce el quiebre que ONU Mujeres lo llama las escaleras rotas, ¿no? Que es que las mujeres empiezan a desarrollarse económicamente, profesionalmente, y con la llegada de la maternidad, quizás no con el primer hijo, pero sí muchas veces con el segundo, bueno, se retiran de la fuerza laboral. Elena, Para estas tareas. hasta el 2222, nos vemos. ¿Hiciste el cálculo? Y 2222 da, ¿viste? No nos conviene, por eso que escribí este libro, para acelerar estos tiempos. Eso es lo que las instituciones quieren hacer y muchas personas que trabajamos por esto. Nos conviene acelerar esos tiempos, ¿no? ¿Y qué podemos hacer para acelerarlo? Bueno, educación financiera más para las mujeres, ver, tomar conciencia y concientización de compartir más las tareas de cuidado para liberar más tiempo y dedicación y energía de las mujeres para que puedan también invertirlo en su capacitación, en su trabajo, etcétera. Y bueno, ese es el camino en el que estamos. Dueña de tu dinero, ¿eh? Es el título del libro, ¿correcto?
Así es, de Editorial El Ateneo. Un abrazo, Elena, gracias por este ratito. Muchas gracias. Elena Estrada, abogada con un máster en mercado de capitales y financiero y especialista en autonomía de las mujeres.